Hola a todos, quería aprovechar ahorita que voy manejando, que tengo que hacer un viaje que me lleva un ratito por lo menos, y contarles mi opinión, porque no es una crítica, yo creo, es una opinión de Superman 2025 de James Gunn. Y lo voy a hacer así casual porque usualmente siempre pongo imágenes del trailer y escribo una review y la grabo y todo el tema. Pero bueno, esta vez dije, no, esta vez voy a hacerlo diferente. Ayer fui a ver la película, tuve la oportunidad de verla en un early screening de esa semana que se inaugura la película y salí muy contento. Y creo que parte del contexto del por qué salí muy contento es porque primero quiero aclarar que yo soy una generación que empezó a enamorarse de las películas cuando te enseñaron esos grandes clásicos de finales de los 70s, que son Star Wars y Superman de Richard Donner, la del 78, con Christopher Reeves. Cuando yo era niño, mi papá fue lo primero que me enseñó que a él le parecía espectacular y obviamente con toda razón, son películas súper impactantes y bueno, parte de la cultura popular del mundo. Entonces yo crezco con ese Superman, que eso es un antecedente importante. Yo crezco con el Superman que es un Clark Kent bobo, buena gente, que es un Superman que le preocupan todos los seres vivos del mundo, hasta un gatito, un perrito, que él se preocupa por la humanidad, cree que la humanidad es buena, cree que toda la humanidad es buena. Y ese es mi Superman. De repente la vida nos trae otros productos adicionales que disfruté montones. Digamos, Smallville fue una serie que fue cultura popular para muchos de nosotros. Después vino la película de Brandon Road, que la verdad es que no le fue muy bien, pero mantenía un poquito de ese espíritu, un poquito de ese Superman bueno, positivo, etcétera, etcétera. Y después nos llegó la versión, que son muy buenas películas, de Zack Snyder, en particular Man of Steel, que la verdad es que Zack Snyder es un gran maestro de cómo tejer secuencias de acción, el movimiento en cámara lenta, etcétera, etcétera. Pero te voy a ser sincero, era un Superman muy atribulado, era un Superman como deprimido, oscuro, ya la tónica, que no es culpa de Henry Cavill es un excelente Superman, pero bueno, esa es la tónica del director, es la visión de Zack Snyder, y es su paleta de colores, una paleta de colores muy Batman, por decirlo así. Entonces tuvimos un Superman triste, siempre como en depresión, como siempre con una lucha constante, como siempre, como si él no quisiera hacerlo, como si algo le estorbara de ser Superman. Tiene muchas virtudes, pero como personaje yo me quedé un toque insatisfecho. En particular con varias cosas, no sé si se acuerdan que también, digamos, la muerte de Clark Kent siempre ha sido un tema, que Superman mate a Zod es otro tema, que Superman le haya valido hacer una destrucción masiva por todo Metrópolis en su lucha y le pelaba todo lo que estaba pasando alrededor y de repente eso fue Superman, pasaron todas las polémicas, cambiaron DC, cambió de mando y nos llega James Gunn con su nuevo Superman. Desde que la noticia de James Gunn como jefe de DC llegó, yo fui muy feliz porque James Gunn ha demostrado a través de la historia ser una persona que primero es fan de los cómics, sabe de cómics, sabe crear historias, es buen escritor y siempre sabe crear esa mezcla entre humor y emotividad que por lo menos para ciertos personajes es muy necesaria. En particular para un personaje como Superman. Yo puedo entender que para personajes como Batman uno necesita un Christopher Nolan, un Matt Reeves que está haciendo un trabajo increíble con The Batman, pero para Superman yo fui muy feliz de que James Gunn se apropiara del proyecto, porque James Gunn iba a ser ese Superman que yo creo que yo quería tener. Llega James Gunn, crea este personaje y bueno, obviamente que hay todo un tema alrededor de la polémica de la gente que es muy fan de Zack Snyder y las críticas y todo el tema y cómo iba a ser este nuevo Superman. Y bueno, ya llegó Superman
y la verdad estoy muy contento del Superman que nos dio James Gunn. Es el Superman que necesitamos en estos precisos momentos. Y lo voy a decir por qué. Primero porque es un Superman noble, imperfecto, el más vulnerable de todos los que yo he visto a través de la historia. Es un Superman que le cuesta el día a día, que sufre, que le golpean, que no es impenetrable, perdón. Y entonces es un Superman que uno se siente un toque más identificado. Superman es un Superman imperfecto, humano. Cómo este personaje se compra esa idea de que de verdad hay que cuidar a cualquier ser vivo del planeta, para lo que sea. Y me siento muy identificado en estos momentos de la vida y del mundo, con tanta maldad, con un Superman que nos regale esa esperanza, que nos regale ese punto de vista de que de verdad Superman cree que toda la gente es buena. Ese es el Superman que a mí me gusta, con el que yo conecto. Y aparte de eso, también la película tiene otro tema positivo, que es una película comiquera. Yo no sé, y yo a veces creo que el Batman de Christopher Nolan es la mejor película de superhéroes de la historia, pero también por otro lado nos dejó como una idea de que todo tiene que ser realista, aterrizado a tierra, y se nos olvida que los cómics, son fantasías, son ciencia ficción, tienen que haber cosas fantasiosas. Entonces, digamos, James Gunn, la verdad es que en esto tengo que reconocer que es un crack, un genio y un maestro de cómo interpretar cómics y pasarlos a la pantalla grande. Otro punto que creo que también tiene a favor esta película es su casting. Es un casting muy bien jalado. David Corenswet, la verdad es que, Henry Cavill es Superman por todo lado, y la verdad es que yo creo que fue un excelente Superman. Pero David Corenswet de verdad que se come la pantalla cada vez que sale. Es el Superman noble, el Boy Scout completamente en su máxima expresión, y la verdad es que es un acierto absoluto. Y el otro acierto que no hay que separarlo mucho, más bien, es el hecho de que Rachel Brosnahan, se me olvida el nombre, la verdad, perdón, ahorita no lo tengo ni apuntado ni cerca, pero sin duda Rachel Brosnahan, Lois Lane es sin duda la mejor Lois Lane que hemos tenido. Es un complemento ideal para Superman. Es una Lois como siempre se le trató en los cómics, incisiva, periodista. No es solo una mujer que ocupan que la rescaten siempre, como siempre la han presentado en otros lados. Es prácticamente un personaje que le crea a Superman un contraste importante hasta para también él entender muchas cosas del mundo, que él en su bondad, pues obviamente alguien tiene que ayudarle a eso, de decirle, mae, no es como vos crees. Y esa dupla, esas luchas, esos conflictos me gustan mucho, cómo se presentan, o por lo menos cómo lo presentan inicialmente, porque no es que profundizan demasiado tampoco. Y el otro personaje a nivel de casting que es importantísimo es Nicholas Hoult. El Nicholas Hoult, el Lex Luthor que tenemos ahorita, también para mí ha sido el mejor Lex Luthor que hemos tenido. Y eso que hemos tenido, pues algunos personajes importantes como Kevin Spacey en la película de Brandon Routh de Superman, y Kevin Spacey es un buen actor, pero creo que esta visión que tiene James Gunn de este Lex Luthor es muy apegada a lo que creo que todos nos imaginábamos a Lex, y creo que tenemos un excelente Lex para rato. Ojalá que le saquemos provecho, que le sigamos sacando punta a ese personaje que es una mente maquiavélica en contra de Superman y pues toda la Liga de la Justicia. Y después de ahí, los demás personajes, la verdad es que todos tienen su carisma, todos tienen su momento. Obviamente Krypto es por mucho un personaje que se roba cuanta escena en la que sale, y me encanta que James Gunn se haya quitado ese miedo de decir de ese miedo que tenían siempre con hacer live action de cómics, de poner estas cosas. Por ejemplo, los trunks de Superman, los calzoncillos, hay que ponerlos, así es el cómic, no sé por qué quieren quitárselos. De hecho, Batman, por más que nos encante los Batman modernos y todo esto, Batman en el cómic es un traje azul y gris con trunks. O sea, si ustedes ven las imágenes cuando edite esto, si es que lo edito o lo tiro así raw como está,
van a ver, es con mallas, es todo. O sea, y es un pavor a querer apegarse al material original como si fuera un pecado, pero si eso, para eso está. Es como que nos hubiera dado vergüenza en Harry Potter poner cosas de fantasía y de magia porque no, se ven muy infantiles. Y no, es que así es el material original, a la gente le va a gustar así o no, y es parte de la gracia. Y sí, con eso tenemos que convivir cuando hablamos de superhéroes. Son personajes, y a mí me encantó además que David Corenswet en una entrevista le dijeron que porque él fue más, él impulsó el uso de los calzoncillos por fuera, y él con un conocimiento del personaje tan profundo se dejó decir que es que a Superman no le importa verse cool. Superman lo que le importa es verse accesible para los niños, para la gente. No puede dar temor, tiene que dar accesibilidad, tiene que verse goofy, vacilón, hasta ridículo en algunas cosas. Porque su afán no es verse cool, no es verse moderno, es verse accesible. Y eso es un conocimiento del producto, del personaje, que ahí es donde David Corenswet, por eso es que atina muy bien con su interpretación como Superman. Y bueno, adicional de esto, te decía que Krypto es un personaje increíble. La verdad es que ver a Krypto en un live action es un regalo para la fanaticada de Superman. No poder ser fan de Superman y no adorar ver a Krypto en este rol de super perro, digamos. Me encantó y es un punto altísimo de la película. Y bueno, los demás personajes, los demás metahumanos que salen, que ya sabemos quiénes salen, que es Guy Garner como uno de los parte de los Green Lantern Corps, y Hawkgirl y Mr. Terrific, la verdad es que tienen roles importantes. Ahora, si yo tuviera que buscarle pelos a la sopa, a esta sopa, tendría que decir que a veces es mucha cosa sucediendo y mucho personaje para uno como concentrarse en algo o querer profundizar en algo en específico. Y eso alguna gente lo puede resentir, pero es una tontera. La película es entretenida, es emotiva, es graciosa, con un humor tampoco exagerado, un poquito de humor, ahí no pasa nada. Y súper es un lindo tributo al material original, y yo eso lo rescato mucho. Y yo rescato mucho tener ahora a un Superman iluminado, con esperanza, que cree en la humanidad. En estos momentos de la vida es donde más necesitamos a ese Superman, y me encanta que ese sea el Superman de estas nuevas generaciones, porque no es para nosotros, no es para mí que ya soy un señor, es para las nuevas generaciones, para mi sobrino, para mi hija, ese es el nuevo Superman para mucha gente que va a ver en este personaje su esperanza, la bondad, y no podía ser mejor que David Corenswet y el Superman de James Gunn. La verdad es que es una excelente película. Yo no sé si es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, creo que no, pero me gustó mucho, muy cercana a la Spider-Man 2 de Sam Raimi, que es un peliculón que no se aleja, que le hace un tributo enorme a Spider-Man, digamos. Esa es de mis películas favoritas también. Está en ese nivel. De Superman es la mejor, puede ser. Le tengo mucho cariño a la película de Richard Donner del 78, pero puede ser la mejor película de Superman que hemos visto por un tema de todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Yo creo que al final, igual, aquí cada uno tendrá sus opiniones, y habrá gente que está todavía enamorada y casada con la historia dark, triste, melancólica, estoica de Zack Snyder y Henry Cavill, y está validísimo, todo bien, pero no por eso, digamos, así como yo, por ser iluminado, no es que odio el Superman de Zack Snyder. Me parece ilógico que la gente que sea fan de Zack Snyder y Henry Cavill entonces ahora odie solo porque es otra visión. No podés amar a Superman y decir que odias a uno o al otro. El tema es cuál te gusta más, y no pasa nada, las películas son para eso. Y es otra cosa que iba a decir con lo que quería cerrar: las películas son para entretenerse, no son para... O sea, bueno, obviamente dan películas para todo, pero hay películas que son para entretenerse, son para ir, pasarla bien, ver espectacularidad. La verdad es que la película me encanta que todo sea como de día, todo sucede de día, no, entonces la acción es de día, no es como nada de noche. La verdad es que a mí me gustó mucho, me entretuvo mucho. Tiene toda la fantasía de los cómics, es como sacar viñetas de cómic
y ponerlas en una pantalla gigante y vos como un chiquito verla. Para mí fue como una experiencia como un chiquito. Yo hubiera deseado que mi papá en paz descanse estuviera vivo para que viera esta versión Superman y la disfrutara como la disfruté yo. Habrá otra gente que... Y bueno, y otro punto que iba a decir, y cada uno hágase su opinión, esa es la mía. Y la mía puede ser de hecho hasta muy subjetiva, ni siquiera yo podía decir que estoy siendo muy objetivo. Yo no tengo tampoco el criterio técnico para hablar de otro montón de cosas. Me gusta, sé cosas por fiebre, pero esto es lo que a vos te mueve. Y a mí me mueve este Superman. Y me movió mucho y estoy muy esperanzado el reinicio de DC con James Gunn a la mano como jefe. Estoy muy esperanzado, quiero ver muchas cosas. Ya vi que hay alguien detrás que tiene el talento para hacerlo bien y bueno, había mucha expectativa con esta película, porque si fracasaba o le va mal, o si fracasa y le va mal, pues prácticamente podríamos quedarnos sin superhéroes de DC para lo que sigue en la vida. Entonces estoy muy contento de que a la gente, yo he visto por encima que le gustó, la gente en el cine ayer aplaudía. O sea, esto no sucede todo el tiempo, fue demasiado bonito. Y la verdad es que creo que vayan con sus hijos, con sus sobrinos, con sus sobrinas, con sus hijas, con sus primas, primos, lo que sea, hermanos, hermanas, y enséñenles un personaje que necesitamos, un superhéroe que necesitamos, un superhéroe que lo que nos dice es que la vida, hay que creer en la vida, hay que creer en la gente, y la gente en el fondo es buena. Y eso la verdad es que es una lección que siempre Superman ha sido muy valioso. Por eso es que esos personajes como Superman, Capitán América, que son nobles, son necesarios. Que la oscuridad es chivísima, sí, que la oscuridad es chivísima, sí, que a veces la realidad y es bueno también verla ejemplificada, que Batman es un personajazo también, que todo lo que ustedes quieran, pero Superman es la esperanza de la humanidad y para mí es importante, y era importante tener un Superman de nuevo que nos hiciera volver a creer. Así que bueno, ahí ojalá que puedan todos ir a ver la película. Arranca esta semana, compren entradas. En el cine es una experiencia increíble. Por más que las plataformas ahora hayan dominado nuestros tiempos, nada como ir al cine y de verdad ver las cosas bien en el formato en el que están hechas para tener un momento de entretenimiento super nice. Así que bueno, ahí pero siempre ir al cine. Así que Superman, gracias a James Gunn por Superman. Y ese era todo mi comentario. Así que bueno, después voy a ver cómo subo esto, lo edito, lo guardo. Y nada más ojalá decirles que bueno, y sigamos aquí conversando de diferentes temas. Pura vida, nos vemos, chao.